¿Quieres saber qué es la disfunción eréctil? Quédate, que te lo cuento. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy estoy aquí para contarte qué es la disfunción eréctil. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es del término más conocido, que es la impotencia. Bueno, pues no vamos a denominarlo impotencia, la disfunción eréctil, sino que vamos a contar realmente qué es esto. Bueno, pues la disfunción eréctil es la incapacidad repetida y persistente, ¿vale?, para conseguir o mantener una erección peniana, para que sea lo suficientemente, que se mantenga el suficientemente tiempo para cumplir con esas expectativas que tenemos a nivel de la sexualidad en el momento en cuestión, ¿vale? Sería de forma que en el momento en el que estemos realizando cualquier actividad sexual nos permita mantener, como decimos, esa erección del pene y no nos genere una insatisfacción de cara a mi desarrollo de la sexualidad, ¿vale? Entonces, esta disfunción eréctil, ¿cuánto tiempo debe aparecer para considerarlo una disfunción? Pues bien, debe aparecer en torno a 6 meses, ¿vale? Y debe generar además malestar y sentimientos de angustia, de ansiedad, de frustración, ¿vale? Para considerarlo, como decimos, una disfunción sexual, ¿vale? ¿Qué prevalencia tiene esta disfunción eréctil? Bueno, pues la disfunción eréctil aparece en torno al 10 al 52, entre el 10 y el 52% de los hombres, ¿vale? Y esto además va aumentando con la edad. Normalmente, en torno a los 40, 70 años es cuando más empieza a aparecer esa disfunción eréctil. Vale, pues vamos a ver por qué se produce. Ok, bueno, pues lo primero que tenemos que saber es cuál es el mecanismo de la erección, ¿vale? Pues el mecanismo de la erección está condicionado por 4 factores. El primero de ellos va a ser la vascularización, ¿vale? La irrigación sanguínea, la llegada de sangre a esos cuerpos cavernosos, ¿vale? A ese pene. Por otro lado, va a estar condicionado por las hormonas, por el momento hormonal en el que nos encontremos. También va a influenciar el suelo pélvico, si tengo un suelo pélvico con un exceso de tono, con un bajo tono o con un comportamiento que no sea el adecuado, también puede influirme en esa erección. Y por otro lado, el sistema parasimpático, que tiene un componente fundamental en que la erección se produzca. ¿Vale? Pues bien, como decíamos, ¿por qué se produce esa disfunción eréctil? Bueno, pues se produce tenemos varias causas. Puede ser una causa orgánica, una causa psicógena o una causa mixta, ¿vale? Hablamos de causa orgánica cuando hablamos de que se ha producido alguna lesión vascular, ¿vale?, que es la más frecuente, una lesión neurogénica o neurológica o una lesión endocrina, ¿vale? O hay alguna causa endocrina o local que pueda generar esta disfunción, ¿vale? Lo normal es que encontremos que puede ser o por un problema vascular o por un problema endocrino, ¿vale? Y también hay veces, pues como decimos, algún problema neurológico. Por otro lado, hay otra esfera que puede ser la esfera psicógena, la esfera psicológica, ¿vale?, que está asociado pues a un bloqueo del mecanismo eréctil, pero a nivel central, ¿vale?, más a nivel cognitivo. Y por otro lado tenemos esa disfunción eréctil mixta, ¿vale?, que lo que hace es que se juntan 2 factores, el factor orgánico y el factor psicológico, ¿vale? Esta disfunción eréctil mixta, como decíamos, va a combinar ambos dos y es lo más común, es lo que más solemos ver, ¿vale? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que suele pasar? Pues normalmente hay esa base orgánica, como puede ser, por ejemplo, el tema, pues, por ejemplo, cardiovascular, ¿vale? Y que además tenga ese miedo a fallar, ¿vale? Entonces ese miedo a fallar ya aumenta, pues aparece esa parte psicógena y psicológica y se realiza al final, pues eso, una disfunción eréctil mixta, ¿vale? Quiero nombraros esto que sale en uno de los últimos estudios y es que se correlaciona que ciertos estudios cardiosexológicos que están, esto tenemos que relacionarlo por supuesto con la disfunción eréctil de carácter orgánico, ¿vale?, y de carácter vascular, ¿vale? No aparecen todas, en las que son de origen psicógeno no. Entonces, cuando es de carácter orgánico y vascular, vamos a ver que en 2/3 de los varones que aparece esta disfunción eréctil, a los 3 años posteriores a la aparición de ella, lo que se va a producir es un episodio en el que hay algún problema cardiovascular, como puede ser, por ejemplo, el infarto de miocardio o algún accidente cerebrovascular, ¿vale? Entonces es interesante que si tenemos algún problema de disfunción eréctil y que puede estar asociado a ese problema vascular, estemos siempre en contacto con nuestro médico para que nos revise y para que compruebe que todo está ok y que no hay ningún tipo de problemática.
Vale, ¿qué factores de riesgo pueden hacer que tengamos más predisposición a tener este tipo de patología? Bueno, pues lo primero, la edad, ¿vale? La diabetes, la dislipemia, es decir, el colesterol en sangre. También la hipertensión, ciertas enfermedades cardiovasculares como ya hemos hablado, la obesidad o el IMC alto, también el sedentarismo o el tabaquismo y además ciertos medicamentos, ciertos fármacos también pueden generar esta disfunción. Por otro lado, el hipertiroidismo, el déficit de vitamina D, la hiperuricemia, el ácido úrico alto. La depresión o la ansiedad, cualquier causa psicógena, psicológica también nos puede ayudar a que esto se produzca. La apnea obstructiva del sueño y luego un montón de enfermedades autoinmunes también puede, ¿vale? O sea, hay un montón de causas que pueden generar que esta disfunción eréctil aparezca. Así que realmente hay bastantes factores de riesgo. Vale, ¿y cómo va a ser el tratamiento o el abordaje de esta disfunción? Pues lo primero que tienes que saber es que va a ser un abordaje multidisciplinar, ¿vale? Es muy importante que siempre se aborde desde diferentes esferas y no solo desde una. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con la disfunción eréctil? Pues bien, primero vamos a trabajar desde la psicoterapia, ¿vale? También para abordar esa parte más psicógena, ¿vale? O la mixta. Vamos a trabajar desde la medicina o la farmacología, quizá más en la parte orgánica, y la fisioterapia también, pues más quizá en la parte orgánica, pero también en la parte psicógena de cara a la educación sexual y demás, ¿vale? Entonces, todas estas tres esferas, aunque hay muchas veces que se suman otras, ¿vale? Nos van a ayudar a gestionar y que la disfunción eréctil sea lo más llevadera posible y, por supuesto, intentar que la sexualidad vuelva a ser plena, ¿vale? En estas esferas también, por supuesto, entra el sexólogo, ¿vale? Que normalmente estaría pues, en la psicoterapia o también de la mano de la fisioterapia. Entonces, ¿qué tratamientos vamos a utilizar? Pues bueno, fármacos orales, ¿vale? Que eso lo va a recetar el médico. También ciertos dispositivos de vacío que van a conseguir que el pene se erecte y se puede utilizar un anillo después para mantener la erección y que sea posible el coito, ¿vale? Sea posible la penetración. También se utilizan inyecciones intracavernosas dentro de los cuerpos cavernosos. Hay veces que se realizan ciertas cirugías o prótesis. De nuevo, esto va de la mano de la medicina, ¿vale? Y luego la parte a lo mejor que más me toca a mí, os puedo hablar pues eso de la terapia sexual, que es primordial para que la sexualidad vuelva a ser plena, la fisioterapia de suelo pélvico, porque decíamos que ese suelo pélvico va a tener un componente bastante grande en la erección, ¿vale? Y sobre todo también en el mantenimiento, y luego también se pueden utilizar otros dispositivos que nos ayuden a que la erección se produzca o se mantenga. Así que con todo esto espero haberte aclarado un poquito qué es esto de la disfunción eréctil. Si tienes cualquier duda, te invito a que lo dejes en comentario o nos preguntes por redes sociales. Y por supuesto, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.